Bueno, pues un año más dentro de Tanemir Canario. Tenemos el apartado con el amigo Amusnau, Pablo de Luca, con nosotros. En este caso, muchas veces grabamos en mañana y se emite en tarde, cuestiones obviamente laborales y de un lado y de otro. Tifawin. ¿Qué tal, Isidro? ¿Cómo estás? Bueno, Después de las vacaciones. Bueno, siempre me dicen, Isidro, recuérdame buenos días, buenas tardes y buenas noches en Tamasí. Yo se lo digo a Pablo. Yo, el Tifahuiña me lo aprendí ya Sí, las claridades. Estas son las claridades de los buenos días y sí. después ya para otros saludos ya distintos. ¿Cuál es el de la tarde? El Timothy Sí. viene la palabra Timothy, y después Timothy Win, que sería lo de la noche, ¿no? La pasada de noche. Muy bien. Sería, bueno, Y ahí cuestión estamos. de adaptarse. Bueno, ¿qué tal? Me contabas que el verano estuviste de viaje también, estuviste Sí, en el... estuve allá en el continente, ¿no? Bueno, en la parte norte, ¿no? Y muy interesante todo. Y lo que me ¿Y sorprendió qué? fue también el desarrollo de la lengua tamasí, que es la que ahora mismo está definiendo lo que es el carácter, diríamos, autóctono sobre todo el de Marruecos, ¿no? Sí, En que se está protegiendo bastante la lengua y sí. hasta el punto de que tiene ya una cadena, el canal Ujú. 8 de la Ah, televisión marroquí, que está sí. dedicada exclusivamente al tamasí. Ahí no se habla sino tamasí, no se Oye, habla. pues yo Es, pero es curioso. quiero preguntarte solamente antes de entrar pues en lo que es en sí, en este pues nuevo episodio de los apartados con el amigo Pablo de Luca, quiero preguntarte sobre digamos la lengua marroquí con la lengua tamasí, ¿cómo se lleva? Es decir, la gente habla una y otra y no hay esa... No, lo que se habla allí en Marruecos Sí, es todavía no está, digamos, la lengua amasí de forma general establecida en cuanto a una conversación diaria o cotidiana, ¿no? Ahí sí, lo que se habla es la darilla, que es un dialecto, digamos, el dialecto del norte de África, que contiene palabras amasí o berebere, sí, palabras árabes, pero no es el árabe clásico que se habla, por ejemplo, en Egipto o en el Medio Oriente, ¿no? Incluso también se introducen palabras europeas, en este caso del francés, del español, etcétera, todo mezclado. En realidad es un batiburrillo de dialecto, llamado sí. darilla, ¿no? Ujú. Que es el árabe dialectal marroquí, se puede decir, Bueno, árabe dialectal marroquí. bueno, entonces... Pero bueno, pero lo que se está haciendo ahora mismo, como lo que te digo, en la televisión, en estas televisiones que ya llevan funcionando bastantes años, ¿no? Es la transmisión y el conocimiento para el pueblo, la gran mayoría del pueblo, de lo que es la lengua autóctona de berbera masís, ¿no? Sí, En su variante Tashelhait, o sea, la del sur de Marruecos, la del parte de Agadir, el Valle del Sur y tal, y del Marruecos central, ¿no? El ujú. Alto Atlas y Anti-Atlas. Y Bueno, eso es lo que se está, a través de entrevistas y a través de programas, etcétera, lo que se está dando a conocer, bueno, ¿no? Para bueno, que la pues... gente pues vaya... Bueno, pues Bueno, sí, bueno, antes que nada que seas bienvenido, ¿eh? bien, muchas gracias, Ternier. Y por supuesto que en este periodo yo le estaba diciendo a Pablo que me gustaría salir fuera del estudio, sentarnos en cualquier lado o incluso en aquellos sitios Cuando donde tú tú quieras, creas que sean quedamos, importantes efectivamente. para tratarlo. Te mando un fuerte abrazo de Isidro Cedrés, de todo el Muy bien, colectivo. igualmente para él y todos los De todos los compañeros, ¿no? colectivos de Lauchón Guanil Sí, señor. y sobre todo, bueno, de tanta gente que está detrás, como don Manuel Lorenzo Pereira, mucha gente que hemos Todos, coincidido un abrazo a todos. este verano, hemos coincidido mucho con ellos en las tradiciones y demás. Y bueno, La, cultura la canaria, última, cultura, la, cultura y cultura, lo que nos une a los la canarios. la última vez que nos vimos, bueno, Sí, físicamente fue arriba. en homenaje al Mentor, ¿no? Sí, Que señor. organiza Joaquín Guanil, Sí, el compañero Isidro y Figueras, ¿no? sí. Evidentemente. Y que ha tenido un seguimiento muy Pues grande y que después de la pandemia reunimos bastantes personas y fue un éxito, que también estuvo de esa bueno, manera y pues nosotros, como así digo, seguimos por esa senda y por esa vereda, ese camino guanche, ¿eh? Esos caminos reales que se llamaron después, pero que fueron abiertos por vez primera por nuestros primigenios y como siempre, como axioma la cultura, cultura que nos une a bueno, todos.
Parece que hay un interés para, sí, cierto. según me comentaste, de un repaso, una especie de refrescar la memoria, ¿no? De Cierto. lo que es cómo fueron conocidas las islas en la antigüedad por los distintos autores. Sí. En fin, qué fue de la lengua. Y esto es algo que ya... Sobre todo, Pablo, y ahí no te interrumpo más, sobre todo porque lo que le están dando a los chicos en el colegio es... Bueno, es poquísimo y para colmo, sinceramente, mucha de la información no es correcta. Yo no sé cómo siguen diciéndole cosas que ya están demostradas que no son, pero bueno, nosotros intentamos aquí ser los más fieles. Nuestra labor. Sí, correcto. Ya desde Torriani, estamos hablando de finales del siglo XVI, digo XVI, perdona, 1590 y tanto, la lengua o la mayor parte de las lenguas que se hablaban en las Islas Canarias eran, lo dice él, ciertamente bereberes, eran amasías, ¿no? Incluso desde que también se dio cuenta de la misma palabra gomera, ¿no? Que viene de una tribu bereber llamada Gúmara, y que Torriani lo nombró, aparte de las poblaciones primitivas de Tenerife que él también citó, eran los azanegues. Azanegue en Amasí, Senaga, ¿no? O Senaga, también eran unos pueblos que habitaban justamente la zona que está enfrente mismo de Canarias, ¿no? Estamos hablando de la costa atlántica sahariana, ¿no? Y que hoy en día esos Senaga del que habló Torriani a finales del siglo XVI, hoy en día esos Senaga fueron desplazados hacia abajo, hacia el sur, y habitan el sur de Mauritania, los mismos tribus bereberes azanegas. Después de en la antigüedad que podemos decir, las informaciones sobre Canarias, todo el mundo ya lo sabe, Cuba II, el rey de la Gran Mauritania, ¿no? Que vivió entre el 25 y el 23, 25 antes de Cristo y el 23 después de Cristo, hijo de un príncipe númida, que era Juba I, ¿no? Y es curioso, hay una relación con Egipto aquí, porque Juba II fue educado en Roma, en la familia de César, y después de su muerte en la de Octavio. Pues bien, Juba II casó con Cleopatra Selene, o Cleopatra Selene, hija de la célebre reina Cleopatra de Egipto. Fíjate tú hasta dónde se llega las relaciones, ¿no? Por tanto, hay una influencia de autores latinos, como en este caso, ¿no? Es romanizado. Y después es muy interesante, y esto es poco conocido, la información de los distintos autores árabes que llamaban a Canarias en árabe al-Jazeera al-Jalida, las Islas Azul. Ahí se te cortó, dilo de nuevo, se te entrecortó ahora, dime. ¿Se cortó? Sí, no, se te entrecortó, no sé, yo escucho bien. Dilo de nuevo los nombres. La palabra en árabe que dieron, ¿no? Es al-Jazal al-Halidat, que significa las islas eternas, esta traducción literal, ¿no? Sí. Esto fue la que se dio, que conocía entre todos los autores árabes de la época, ¿no? La existencia de estas islas que ya las conocían ellos, por supuesto, ¿no? Y concretamente hay una serie de autores, como por ejemplo al-Bekri, ¿no? Que fue uno de los autores más conocidos, Abud Obeid el-Bekri. Sí. En su traducción habla textualmente que son unas islas desde el océano, desde Tánger, desde Gibraltar, hasta lo que es la costa atlántica, y tocando las montañas de Atlas, de Dante y Atlas, y describe textualmente. Están nombradas estas islas por sus forestas, sus bosques, que se componen de diversas especies arbóreas, frutales, que dan pues evidentes frutos de mucha calidad. El suelo produce cereales. O sea, ya se estaba dando una información absolutamente de que estaba habitada, ¿no? Y después interesante es la cita que habla de que las islas situadas al occidente del país de los bereberes, que hablaban justamente esa lengua. Esto ya lo dice, ya digo, el Bekri, que vivió en el siglo XI después de Cristo. Después hay otro geógrafo árabe, también Al-Idrisi, autor de un mapa mundi bastante importante, estamos hablando ya del siglo XII, que le da, curiosamente, dos nombres a las islas. A Tenerife le llaman Marsahan, que eso hay que investigar lo que es, porque
es en árabe, y a Gran Canaria la Gush. Pero bueno, es curioso, es el Agush y Basfahan, que ya lo investigaremos, ¿no? Sí. Y después, bueno, el célebre Ibn Khaldun, que ya este hombre es del siglo XIV, otro gran historiador, ¿no? Que nombra también a las Islas Canarias, ¿no? En cuanto a lo que es en fin, la curiosidad que tenían los autores árabes en ver unas islas que estaban situadas. Sí. Se nos entrecorta. Ahora, tienes una ubicación un poco difícil porque se nos acaba de cortar, no te escuchábamos nada. ¿Se oye ahora? Ahora sí, en adelante, sigue. Bueno, pues no, yo no me muevo, yo estoy quieto. Sí, sí. Bueno, después hay una serie de palabras, una serie de frases, sobre todo la toponimia, como otras veces hemos dicho, ¿no? Uh-huh. En la que se puede decir que son restos de las antiguas lenguas amasijos bereberes que se hablaban en Canarias. Sí. Por ejemplo, te pongo algunos ejemplos de toponimia, como ando Tacoronte, Tacutunte, Tainaste, Tajalaste, que es un baile, Tamogante, Tazacorte, son todas palabras que empiezan por T. Sí. Y que terminan por T. Bueno, eso ya nuestros oyentes lo saben, son palabras de estructura eminentemente amasí, ¿no? Concretamente la palabra tamonant o tamogante, que es una palabra que se empleaba en las crónicas de los habitantes de la Gran Canaria, tamigant a Corán, tamogante a Corán, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que decía pues justamente algunos autores como Wolfer, ¿no? Que significa concretamente la entregada del grande. Tamigant es una palabra que se emplea en el tamasí para decir entregada, mujer entregada, y a Corán, que es la palabra o la voz que se designa a la divinidad en la isla de Gran Canaria, a Corán, que viene del Amasif Amkran, que significa grande, ¿no? Pues sí. bien, esta ya es una reminiscencia relativamente reciente, porque hay que decir que las lenguas que hablaban los guanchis, los primeros canarios, pertenecen a un Amasif relativamente reciente hoy en día, o sea, se puede traducir perfectamente hoy en día, y no se trata de restos muy antiguos, como algunos autores dicen. Sí. Arcaísmos o algo, sino que están vigentes hoy en día. Efectivamente. Y después hay muchas palabras, como la palabra jercos, que es la palabra jercos, que son los zapatos, jercos, ¿no? Bueno, el calzado del cuero duro. Que en rifeño mismo está la palabra ajercus, que es exactamente igual, ¿no? Igual. Con la misma denominación. Hace referencia al calzado. Sí, al calzado, muy bien. Efectivamente. Después una serie de palabras como ajoren, que esto lo dice Abreu, que significaba la harina, y que en Tashohat está auren. Mira, y en el Marruecos Central también está. Tengo que hacer un paréntesis porque tengo que aclarar una duda. Porque una vez alguien me llamó y me corrigió el que la H la decía aspirada yo. Y me decía, claro, no, la H no se... No entiendo, yo no entiendo cómo se pone una H. Eso en inglés sucede muy poco, imagínate. Efectivamente. Sucede muy poco, pero aquí la H normalmente, incluso en el campo, hoy en día, se aspira, se hace como una J suave. Entonces, yo lo que no entiendo es que me digan ahorén. ¿Cómo que ahorén? ¿Ahorén? ¿No? Es decir, claro, esa duda nos la aclaras tú si quieres, por favor. No, pero también ponen H sin tener necesidad de poner H. Es una costumbre que lo pone la tradición oral. En realidad la palabra ahorén, escrita con H, que así lo ponen, lo grafía autores como Abreu Galindo, como te dije antes, ¿no? Pues en lo que es el Marruecos Central y en el Tashohat no está con H, está con la palabra auren. Deletreo A-W-R-E-N, Auren. Por tanto, esta H que se ha intercalado después en la tradición oral de las islas, un poco deforma la palabra, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, es la misma nomenclatura, es la misma estructura, lo que pasa es que está hispanizada. Claro. Y un poquito, como siempre ha habido una deformación. Las influencias. Auren es la misma. Que es lo que se llama la harina de cebada,
tostada, ¿no? Pero hay muchas palabras que aparecen porque la gente me lo pregunta con la X, Sí. en realidad esa X... Esta concretamente de Ajoren con H Sí. estaba, según Abreu, dotada en el hierro, Sí. en la isla del hierro, ¿no? Ajá. Como harina de cebada tostada. Bueno, el hecho Después está en está que en Chaxirasi, por ejemplo, la gente dice, no, es Chajirasi, otra dice Chaxirasi. Bueno, Claro, esos son deformaciones porque teniendo en cuenta que la X se pronunciaba ja o ji. Recuerda siempre el ejemplo que ponemos de México, sí. México, la evolución del siglo XV, XVI, los documentos de la época en la que la J, ¿no? Sí, era como... No, se escribía con X. Y el símbolo... Hasta que ya, exacto. La X se grafiaba como J, ¿no? Sí, no, el sonido J. Cierto. Pues después hay otra palabra como es ajo. ¿Ves? Aquí tienes otra vez la H intercalada, A-H-O, leche. Sí, leche. Y vigente en las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote, en las islas orientales, pero que en el continente, en la zona bereber, es ajo, y que sería justamente con la GH, ¿no? Con la GH de la palabra masir. O sea, que en Canarias se quedó en ajo, deformado, digamos, de una forma hispanizada, pero el primario, masir continental, sería A-G-H-U, ahu, que significa la leche. Y eso está, pues, en muchos dialectos, ¿no? Del continente, en el Tajorjit, en el Marruecos Central, etcétera, etcétera. Y después la palabra súper conocida, Almogarén, que era el lugar de reunión de las maguadas que iban en comitiva, en procesión, ¿no? Sí. Y que viene del plural de una palabra, almugar, que significa feria, musén, comitiva, procesión, de la palabra masí, almugar. También en el dialecto Tajorjit del sur de Marruecos. Sí. O sea que el plural de la palabra almugar es ilmugaren. Y de ahí quedó almogaren o almogarén, ya hispanizado en Gran Canaria. En Gran Canaria sobre todo, ¿no? Que es un sitio de reunión en la que las mujeres iban en procesión, comitiva, etcétera, y que todavía hoy en día en muchísimas fiestas, sobre todo en verano, de Marruecos, desde el norte al sur, pues se celebran estas procesiones donde, por ejemplo, pasean, sobre todo las mujeres, ¿no?, a una especie de personaje para reclamar la lluvia, por ejemplo, ¿no? Eso es un almogar. Y claro, corresponde a la ceremonia ritual que hacían las maguadas huanchas, las arimaguadas, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, no solamente en Gran Canaria, para ir a la petición de lluvia. Y esto era bastante importante, ¿no? El agua, siempre el agua, ¿no? Sí. Después está la palabra seca, con Z, A-Z-E-C-A, seca, que era la palabra muro, según reconocen los cronistas, ¿no? Y que se daba principalmente en las islas de Fuerteventura y en Lanzarote. O sea, ahí en los más mayores, los más viejos del lugar decían, en la seca se decía el muro. Pues bien, esta palabra también está documentada en el continente, en el área bereber, como Azca, y significa exactamente lo mismo. Hay una tribu justamente al oeste de Argelia, al oeste de Argel, entre los Magrawa. Fíjate tú que Magrawa, esta palabra Magrawa, es una tribu, una confederación de bereberes cenata del oeste de Argel, y está la palabra Azca, exactamente como muro y también como casa, por extensión, ¿no? Sí. Pues bien, estos Magrawa, los Magrawa, se parecen mucho a una palabra de una población del norte de España, de la provincia de León, que se llama los Maragatos. No sé si lo habrás oído hablar. En el norte de España, en la parte de León, hay yo creo que los bereberes y los árabes estuvieron allí 800 años, 700 años, porque claro, quedaron ahí tribus bereberes, ¿no? Bien, estos magaraguas son los maragatos que hoy en día están allá, en la parte de las zonas rurales de León, ¿no? Sí. Después estaría la palabra azucuaje, que es una palabra que se utiliza en Canarias, en la parte de La Palma y también en Gran Canaria, que significa el rojo. El rojo. El rojo. Después la palabra irfe,
que significa cochino, Cierto. irse, o irs, el cerdo, el cochino y tal, pues lo mismo estaría en la lengua tamasí, también en Tachuja, irs, sobre todo en la zona de Fuerteventura y Lanzarote. Y después, finalmente, ochi, uti, o oche, castellanizado oche, Sí. que es la manteca en Tenerife, Sí. según Abreu, ¿no? Pues se corresponde a la palabra uti, con una D, con un punto abajo enfática, es una D enfática que se produce como una T, uchi, que significa la mantequilla fundida. Sí. Cuidado, la mantequilla fundida, ya estamos hablando de ya un proceso, ¿no? Sí. Bueno, y qué decir después de irichen, que es trigo, irchen, en fin, y otras cosas. Pero quería hacer una antes de terminar, una alusión a dos palabras, Namonante y Tibiaví, que fueron dos Sí. personajes femeninos de la isla de Fuerteventura, Ujú. y que hemos encontrado una interesante traducción, ¿no? Diríamos, novedosa, ¿no? Pues bien, Amun o Munan, del verbo enen, en este caso, en el dialecto tuareg, significa deletrear, ¿no? Sí. Deletrear, y está conectado, de ahí viene la palabra femenina tamunant, la deletreada, o sea, y está relacionado con las profetas, o sea, las que eran profetas, que daban revelaciones de premoniciones, y esto se ha reservado a las mujeres. Por tanto, esta tamonante, que era hija de Tibiabín, que después vemos el significado, ¿no? Su función era deletrear o descifrar los mensajes que recibían como admoniciones futuras, ¿no? O sea, estamos hablando de una profetisa, es la palabra, ¿no? Profetisa. Sí. Era una palabra que hoy en día, eso sí lo vi este verano justamente, que entre los tuareg está esa palabra justamente para interpretar los textos, ¿no?, procedentes de las revelaciones de las profetisas. Por tanto, corresponde perfectamente a la traducción que le dan los cronistas de que eran mujeres adivinas, que un poco contribuyeron a la conquista de las islas de Fuerteventura, ¿no?, en este caso, y que estaban barruntando ya lo que iba a ser el porvenir, ¿no?, de la isla, ¿no?, con respecto a las conquistas de los europeos, etcétera, y que te habla de estos eventos que iban a ser históricos, ¿no? Y de ahí viene la palabra tamunant. Es una palabra munant de un verbo, ¿no?, que significa deletrear. O sea, deletreaban o interpretaban los textos de las profecías. Ay, y después estaba su madre, que era Tibiabín. Tibiabín, exacto. Tibiabín, que la dice exclusivamente para Fuerteventura, dice Torriani, ¿no? Sí. Que era una de las dos mujeres altamente respetadas que se ocupaban de los litigios, ¿no? Pues bien, hemos visto que hay una palabra justamente en el Marruecos central, fíjate tú, estamos hablando de Alto Atlas, ¿no? Sí. Que significa las que se arrepienten. O sea, hay una palabra, taibin, que significa los que se arrepienten. Por lo tanto, y teniendo en cuenta de que esta mujer fue una de las que contribuyó más que su hija a la conversión al cristianismo de los majoreros, ¿no? Estamos hablando de que ella fue la artífice de la, no rendición, sino de la persuasión a la población majorera de que tenían que convertirse a la nueva religión y tal. Todo fue obra de esta mujer, de Tibiabín. Y curiosamente fue la más nombrada por las crónicas. Su hija no fue nombrada, pero ella sí. O sea, que ocurrió todo lo contrario contra que estamos antes. Tibiabín era más conciliadora, esa es la función entre los isleños, y que fue descrita, así lo dicen las crónicas, como mujer cristiana muy piadosa una vez bautizada. Muy bien. Bueno, pues esta es la explicación que le doy a la persona a la traducción, que era bastante importante, porque era muy difícil la traducción, ¿no? Con respecto a qué podía significar Tibiabín y tal, y encontré esta traducción, ¿no? O sea, hay la que pertenece a los que se arrepienten.
a los Ajá. que se arrepienten o se convierten al cristianismo. Al Esta cristianismo. sería la traducción de Tibia. Bueno, muy bien. Y Bueno, eso hemos dado un son buen cosas repaso, que van surgiendo Sí, y que demuestran pues la similitud, absolutamente, ¿no? Ya sí. eso no hay Lo que duda. queda claro, Pablo, es Si que lo dudo, pues es un habría que constante estudiarlo. estudio, es un constante estudio e interpretación, y es como que vas escarbando y cuanto más escarbas, más sacas. Exacto, esa es la cosa, nunca acaba. Sí, Y ¿no? hay muchísimo material, ¿no? En Sí, Canarias hay cientos, hay miles de topónimos y de palabras sí. que están aguardando y que forman parte de la memoria colectiva, ¿no? Bueno, y que estamos Y es hablando de como un una estudio pormenorizado, un claro, estudio, pues, y que digamos, serio y, por supuesto, con y que datos. son los restos Sí, vivientes, sí, en la toponimia y en las sí, palabras comunes, los sí, restos vivientes de una lengua que la sí. hicieron desaparecer desgraciadamente. Cierto, cierto, Y sí. y que ahora pues se está recuperando a través de, en fin, de la gente que a través de Mm, los medios sociales y tal, de las redes sociales, pues se está recuperando porque es la lengua que corresponde ujú, al pueblo canario, ¿no? Sobre todo las lenguas meridionales, ¿no? Estamos sí, hablando no las del norte, sí. que son ya, que están influenciadas por el árabe, lógicamente, ¿no? Estamos hablando de la Cabilia o del Rif, que hay bastantes Pero palabras que están influenciadas por el árabe. tú sabes lo bueno de todo esto, que me encuentro con gente en la calle. El otro día me encontraba con alguien al salir de la frutería y me pasa al lado mío y me dice, Tifawin. Entonces, claro, por eso digo yo que cultura, cultura, Esto, cultura, es la vía. esto va calando poco a poco, ¿no? Sí, sí, Y a la sí. gente, pues, desde el punto de vista cultural, ¿eh? Estamos hablando desde el punto de Sí, vista sí, eminentemente cultural y cultural. exclusivamente cultural, Claro que que sí. eso no hace daño a nadie, evidentemente, y además es un derecho reconocido por la Bueno, UNESCO, ¿no? y que estamos De que todo hablando. pueblo tiene derecho a su cultura, Sí, ¿no? estamos hablando de otros sitios, por ejemplo, incluso en la península, en donde también, hablamos de León, hablamos de las Astures, estamos hablando de pueblos que se han, han encontrado en sus pues escritos y han estudiado, y ahora mismo también están haciendo lo mismo. Es decir, no pasa nada. Es decir, simplemente es tener ¿Qué en va a cuenta pasar? que la cultura es ante todo la libertad de un ser humano para poder La, bregar en la aquello que. cultura forma parte del ser humano y de su dignidad. Esto es importante. Fíjate lo que te estoy diciendo, de su Sí. dignidad. Un pueblo que denuncia su cultura, que olvida su lengua, que olvida sus costumbres, ya va perdiendo un poquito su dignidad. Mira, Y yo esto es lo que hay ponía que estos días que, recuperar, esto es lo sí, que hay que recuperar. estos días yo que llovía, decía yo, después de todo lo que, claro, el tema de seguridad, el tema de Ah, las alarmas, todo eso sí, que, a ver, que yo entiendo de que tienen que prever todo eso, ¿no? Eso, yo con eso no me meto sí, en nada. Pero sí dije una cosa, digo, el agua caída es agua de vida. Pues esto es igual, la cultura sí es claro. siembra, estamos sembrando, ¿no? Y hay una palabra, además sí, sobre Sí, todo entre los tuareg, muy facilita de pronunciar y de escribir. Amán Imán. El agua es vida. ajá, muy bien. El Yo, agua es vida. Yo tenía Amán una de Imán. chico, yo cuando empecé a estudiar en el instituto, alguien había escrito en mi pupitre con, tú sabes, era de estos de madera, con una navaja o no sé, con una llave, lo que fuera, ¿no? Y pusieron Echei de Pozón Amán a Corán. Pues mira, ya era un alumno mental en aquel tiempo. Ya, Pido en el ya, Teide. ya había estudiado algo. Sí, más o menos lo que hice, ¿no? Era una de esas oraciones que se hacían también, pues, de imprecaciones, ¿no? Ahora, sí, con esto del supuesto ciclón tropical, Herminia es el nombre, ¿no? Creo que es Sí, sí, Herminia, Herminia, sí. que quiso llegar a Canarias, pero que lo rozó, Sí. apenita lo rozó. Ay, Pablo. Muchísima agua, que es lo importante. Bueno, es que se te entrecorta, Pablo. Ahí tienes una llamada que te está entrando y se te entrecorta. Vale, pues vamos, si no tenemos que poner el punto y final del apartado porque no se le quita, a ver si podemos mejorarlo. Pero bueno, hemos estado con el amigo Pablo de Luca en este apartado, como saben, Tamasig, Guanche, conociendo algo más nuestro idioma, primigenio, y también, por supuesto, como no, todas esas, digamos que, todos esos estudios se hacen desde el punto de vista, filológico, etimológico y, bueno, y en definitiva, histórico, ¿no? Bueno, seguiremos hablando con él. Muchísimas gracias.